Dice la palabra que Jesús estaba en Capernaum y que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían. Usted escuchó la palabra, estaba lleno. Y dice la palabra que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice la palabra que descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, como dijo el pastor, rompieron el techo. Eso es algo impactante. Usted mirarlo, quizás no le están haciendo como literalmente fue, pero yo creo que es casi la réplica. Es impactante ver lo que esa gente estaba haciendo. Y dice la palabra que bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pero lo impactante es esto que dice a continuación. El versículo 5 dice que Jesús, al ver la fe de ellos, diga conmigo, de ellos. ¿De cuántos? De 4, no la del paralítico. Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y a mí me llamaba la atención porque obviamente los protagonistas de esta historia son el paralítico y Jesús, ¿verdad? Jesús lo perdona, Jesús hace el milagro, el paralítico recibe, pero sin esos 4, eso no estuviera escrito ahí. Sin esos 4, el milagro no hubiera acontecido nunca. Entonces, es como el pastor decía, quizás eran 4 amigos, quizás eran 4 hermanos, quizás, yo creo que eran 4 amigos, porque nadie que quizás tenga esa pasión, esa necesidad, es como el pastor decía, cánsese de ver gente paralizada. Yo creo que esos 4 se cansaron de ver a su amigo paralizado. Y yo hoy quería decirle a ustedes de quién te estás rodeando, con qué gente tú estás caminando, con qué gente tú estás conversando. La palabra del Señor enseña, escuche esto que enseña la palabra del Señor. Yo amo mucho ese versículo, creo que me lo aprendí desde que me convertí. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. Pero hay otra traducción que dice, hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros. Entonces hay gente con la que nosotros conversamos, yo lo he pasado, yo lo he vivido. Hay gente con la que nosotros nos descubrimos, desnudamos nuestro problema, nos desnudamos nosotros delante de ellos. Físicamente no, usted me entiende. Pero esa gente no ora por ti. Esa gente te dice voy a orar, pero esa gente no ora ni por ellos mismos. ¿Cómo van a orar por ti? Como cristianos tenemos que ver de quiénes nos estamos rodeando. Tenemos que ver que hay gente que está a nuestro alrededor y que no solamente nos va a escuchar, sino que se va a cansar de escucharnos. Se va a cansar de decir, esa persona está en un problema, yo voy a ayunar por él. ¿De quién nos estamos rodeando? Rodéate de gente que se canse de verte triste, que se canse de verte estancado, que se canse de verte disgustado, que se canse de verte quizás en un problema matrimonial, con un hijo pasando trabajo, en un problema financiero. Rodéate de gente que se canse de verte en esa situación. ¿De quién te estás rodeando, iglesia? Si yo me rodeo de la gente incorrecta, yo voy a seguir paralítica, como decía el pastor, paralítica espiritual. Si yo me rodeo de gente que no me va a saber dar un buen consejo, yo no voy a salir de la parálisis. Si yo no me rodeo de gente que me va a decir perdona, yo voy a vivir en amargura. Si yo no me rodeo de gente que me va a decir esfuérzate, yo nunca voy a alcanzar aquel propósito por el cual Dios me creó. ¿De quién me estoy rodeando? Fíjese que que la palabra dice, al ver Jesús la fe de ellos, de esos 4, rodéate de gente que tenga la fe necesaria para que tú salgas del problema también. A veces nuestra fe mengua, a veces nuestra fe se agota, pero yo necesito rodearme de gente que me va a empujar, de gente que me va a animar, de gente que yo voy a decir estoy con él porque yo veo que él es un ejemplo para mí. Rodéate de la gente correcta, no de gente incorrecta. Rodéate de gente que, como estos 4 decía el pastor, son 4. Esto está bien sostenido porque tiene 4 patitas, ¿verdad que sí? Rodéate de gente que te sepa sostener,
Cuando tú estés debilitado, la debilidad nos va a llegar a todos. ¿Verdad que sí? A mí me ha llegado, a mí me llega. No me ha llegado, me llega. Pero yo necesito rodearme de gente que me empuje. Rodearme de gente que yo diga, vale la pena seguir adelante. Rodearme de gente que me dé un buen consejo. Esto se lo digo con amor, porque como pastora, que viajamos muchas veces, que tengo una iglesia, sé que a veces nos rodeamos de gente incorrecta. Hazte un análisis y di de quién yo me estoy rodeando, a quién le estoy prestando mi oído. El oído es demasiado profundo, el oír es demasiado importante. De ese no le voy a hablar porque si no, no nos vamos. Pero rodéate de gente que se canse de verte en la situación que quizás tú estás viviendo. Rodéate de gente que se canse de verte estancado, que se canse de verte que te enfría de vez en cuando y que vuelve y que te enfría y que vuelve y que a veces no está ni frío ni caliente sino tibio. Rodéate de gente que te empuje, que si sabe que tú te pusiste triste, ¿cómo decimos? Te angustiaste, te desagradaste porque algo sucedió en la iglesia. Rodéate de esa gente que te diga, mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque a veces nos rodeamos de gente que dice, ay sí, es que es verdad que pasan cosas, pero no te preocupes, eso no me ayuda. Yo necesito rodearme de alguien que me diga, míralo a él, no mires a la gente, somos humanos, tenemos problemas. Míralo a él. Rodéate, amada iglesia, de gente que te anime, de gente que te empuje, de gente que haga que tu fe crezca, no de gente que haga que tu fe debilite. Amén. ¿Cuántos van a rodearse de la gente correcta? ¿Cuántos van a cansarse de vivir en estancamiento? ¿Cuántos van a cansarse, como el pastor empezó predicando, de ver gente estancada, de ver gente paralítica? Vamos a preocuparnos, no solamente por nosotros, como decía el pastor. A veces oramos, Señor, tú sabes, tú conoces mi necesidad. Vamos a orar también por aquellos que tienen necesidad. Siempre que nos sentamos a darle consejo a una persona y escuchamos, le decimos, hay gente que está peor que tú. Porque verdaderamente cuando tú estás viviendo algo, créelo, que hay gente que está peor que tú. Entonces yo tengo que rodearme de gente que me diga, lo que estás viviendo es pasajero, lo que estás viviendo es momentáneo, mantén tu fe, afirma tu fe. Rodéate de la gente correcta.